Bueno, vamos a continuar con la clasificación de los distintos tipos de inflación según los costos. Porque un causal es el aumento de los costos. Dijimos, la primera, vamos a recordar, la primera, la inflación anticipada o esperada, que acabamos de explicar, y la segunda, la inflación no prevista, no anticipada. Como es difícil de prever, es difícil de que nosotros podamos tomar alguna acción para disminuir el efecto sobre nuestra pérdida de poder adquisitivo, las distorsiones al sistema económico son mayores. Tenemos productos y factores que suben los precios en distintos tiempos y en distinta proporción. Por eso la distorsión es cada vez mayor. La redistribución de la riqueza entre los individuos pasa a ser arbitraria, ya está difícil es poder analizar. Redistribuye la riqueza de acreedores a deudores y viceversa, porque el sistema de precios es el que está destruido. Se afecta la variabilidad del salario real, que se renegocia esporádicamente, y se lleva a tomar decisiones erróneas a las familias y las empresas. Es lo que hablábamos, se lleva a vender a lo mejor un producto a un precio que después no le va a permitir reemplazarlo en su stock. Lo mismo a las familias. Se distorsiona el nivel de la producción. Quienes tienen salarios fijos siempre son los que se ven más afectados, porque no les queda margen para poder invertir en bienes que mantengan su poder adquisitivo. Mientras que quienes tienen ingresos flexibles pueden renegociar sus ingresos y pueden invertir en mantener de alguna manera su bienestar, incluso algunos podrán mejorarlo. El Estado incrementa los ingresos fiscales en impuestos progresivos y proporcionales, se gravan rentas de menor cuantía y hay menos familias exentas. Es lo que estábamos diciendo. Los ingresos aumentan. Al aumentar nominalmente los ingresos, si bien su poder adquisitivo disminuye, pero alcanzan los límites de los impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Entonces, familias que antes no aportaban impuesto a las ganancias, ahora aportan, y en realidad de ese incremento todavía tiene que reducir el impuesto. Por eso se dice que la inflación es un impuesto encubierto y regresivo, porque implica una redistribución regresiva de la riqueza y porque se produce este efecto fiscal que se corresponde con un impuesto encubierto. Aumenta el costo del dinero, aumenta la tasa de interés y eso también va desalentando la inversión. Se invierte solamente en cosas que mantienen el poder adquisitivo, joyas, obras de arte, inmuebles y divisas como el dólar. A ver. Bien, acá tengo algo del chat porque los había perdido. Me parecía, Diego, que no estaba viendo la filmina. A ver. Vamos acá. Acá. Vamos a volver a la inflación no anticipada o no prevista. Básicamente, hablamos que las distorsiones son del sistema económico en general. Tenemos una serie de productos y de factores que van subiendo sus precios en distintos tiempos y proporciones, sube arbitrariamente el precio. Se pierde la idea de la relación de la relación de precios entre bienes. Esto genera una redistribución arbitraria de la riqueza entre los individuos, que va y que viene.
en la inflación no prevista o no anticipada, como no se pudieron tomar algunas medidas de protección, es como difícil de manejar o de poder justamente prever el resultado. Y además afecta la variabilidad del salario real. Va renegociando salario, va aumentando nominalmente, su poder adquisitivo disminuye y se produce el efecto fiscal. Lleva a tomar decisiones erróneas a las familias y las empresas porque va perdiendo tanto poder. Usted necesita vender porque necesita dinero para poder mantenerse, llega a vender a precios que no son realistas para poder reemplazar sus productos. Entonces toma decisiones equivocadas, porque existe una distorsión también, no solo ya en el nivel de precio, en el nivel de producción hay una distorsión. Siempre dijimos que la inflación afecta más a las personas que tienen salarios fijos, porque las personas que tienen salarios flexibles pueden renegociarlos. Salarios fijos como por ejemplo los que negocian los gremios, son salarios fijos, son empleos de dependencia, no pueden renegociarse. Viste que por ejemplo profesional, bueno, puede cambiar el nivel de sus honorarios, tiene más flexibilización en el marco de lo que la legislación establece y puede ir mejorando o manejando personalmente sus finanzas. Y este es el efecto fiscal, que decíamos que esta distorsión tan grande genera un fuerte efecto fiscal, que hace que ahora tengan que aportar al impuesto a las ganancias unidades de consumo que antes no aportaban, y no termina siendo real, porque aunque recibe más, termina recibiendo no solo menos porque perdió poder adquisitivo, sino menos porque además tiene que pagar el impuesto. Aumenta la tasa de interés, desalienta la inversión y se invierte solamente en joyas, en oro, en divisas, también bienes inmuebles y otros bienes como pueden ser automotores y demás. Lo que usted puede invertir, y el que tiene menos invierte en electrodomésticos, pero todos empezamos a invertir en cosas. Una forma de clasificar entonces la inflación es por las causas, estudiar sus causas. Podemos decir que hay una inflación que se produce por aumento de costos, lo que llamamos la inflación de costos. Es lo que ocurre cuando se produce una expansión de los costos de los factores y los procesos de producción, se aumenta. Por ejemplo, hay una paritaria y un aumento de salario, hay un aumento de costos, es una inflación de costos. Por ejemplo, si nosotros tenemos materia prima que importamos y aumenta el tipo de cambio, yo al importarlo tengo que pagar en dólares, quiere decir que ahora para pagar el mismo precio en dólar tengo que poner más moneda nuestra, entonces hay una inflación de costos. Los precios dependen de los costos de producción más un margen de beneficios. Lo vamos a ver en economía de la empresa. Pero el precio es costo más beneficio. Por lo tanto, algo vimos de esto en micro también, el aumento de los costos implica un aumento de los precios, aún yo manteniendo el beneficio, que con la pérdida de poder adquisitivo sin duda lo voy a cambiar también. Los costos de producción incluyen, por ejemplo, costos laborales. Los sindicatos imponen constantes aumentos de salarios y esto no se relaciona con el nivel de producción. Los costos de capital, cuando aumentan los productos de capital. El costo de materias primas, de bienes y servicios adquiridos a otras empresas, en el caso de las importaciones, como el que dijimos, pero también materias primas, bienes y servicios, como la energía. Un aumento de la energía afecta casi a toda la producción, y al afectar a toda la producción, afecta al nivel de precio general. Costos fijos. Impuestos y costos financieros. Tenemos el tema de los impuestos, como vimos, el efecto fiscal lleva a un incremento de los impuestos y también el aumento de la tasa de interés a un incremento del costo financiero. Por lo cual, hay un aumento de los distintos tipos de costos que nos lleva a un aumento de precios. Las empresas mantienen sus beneficios y trasladan el aumento de los costos siempre a los consumidores.
Si no hay intervención del Estado, con los precios máximos, los precios cuidados, los precios máximos y mínimos, precios cuidados, si no hay intervención del Estado, se producirán despidos hasta disminuir los costos y bajar los precios. Cuando vimos producción, dijimos que el componente variable a corto plazo siempre horas hombre trabajadas, es decir, se pueden generar despidos para disminuir los costos y bajar los precios. Para eso interviene el Estado y a través de legislaciones especiales trata de evitar que esto ocurra. Si el Estado interviene, por ejemplo, incrementa la cantidad de dinero en forma permanente, el aumento de precios adquiere carácter permanente. La ratificación monetaria de la inflación con el objeto de mantener pleno empleo origina una espiral de precios y salarios nominales en forma continua. Una espiral porque aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios, aumentan los salarios, y así continúa la espiral. Se origina lo que se llama una inflación inercial, que se va repitiendo periodo a periodo. Eso es una inflación de costos. ¿Qué pasa si la inflación no ocurre por la demanda? Porque dijimos, ¿cómo va a afectar todo esto a la demanda? Surge la suba del gasto público G o del consumo privado C, que va incrementando bienes de capital, la demanda de bienes de capital. Era cuando hablábamos del cálculo de la renta nacional desde el gasto. ¿Bien? Son las definiciones que dimos en ese momento. Si se incrementa el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, se va elevando el precio en el equilibrio de mercado. Se va a conducir también a un aumento de precios. Pero en este caso la diferencia es que hay un aumento de la producción. Otro tipo de inflación estructural. Esto por la rigidez de la estructura. Típica de países en vías de desarrollo por desajustes sectoriales. Este concepto de inflación estructural ha sido acuñado por economistas de la CEPAL como Julio Olivera. Y básicamente refiere a esos ejemplos que yo le he dado varias veces a lo largo del desarrollo de la materia, que es lo que ocurre con el agro, con la industria agropecuaria. Existen factores estructurales que determinan un bajo rendimiento. La naturaleza de las cosas produce ese nivel de rendimiento. También esto le puede ocurrir en determinadas industrias, determinadas actividades o determinados medios de producción que va a determinar o van a lograr un nivel de rendimiento, y solo ese. Y la expansión de la economía va generando presiones sobre la producción que no puede aumentar a corto plazo. Es decir, lo que dijimos, caso agropecuario. Caso agropecuario, supongamos que usted tiene una pedrea, que le destruye el cultivo de papas. Usted tenía un cultivo de papas listo para la cosecha, cambia el tiempo, viene una fuerte tormenta con piedras y destruye toda la cosecha. Entonces vamos a tener una baja en la cantidad ofertada de papas en el mercado de la papa o de los alimentos. Va a tener un impacto. Y ustedes no pueden volver a sembrar papa y decir, en una semana tenemos de nuevo solucionado la falta de cantidad de papas, de oferta de papas en el mercado. Porque tiene su tiempo por la naturaleza del agro, su tiempo de cultivo, de crecimiento y de cuidado que vuelve a tener para poder ofrecer en el mercado. Entonces posiblemente va a tener que importarla. Cuando vaya a importarla, el costo para equilibrar la cantidad demandada de papas en ese mercado, sus costos van a ser diferentes. Entonces, esta expansión de la economía le va a generar una presión. Si usted tiene una actividad que puede responder modificando rápidamente su producción, va a responder y va a volver al precio del equilibrio. Pero si no,
va a encontrarse en una situación de aumento de precios. Se reduce el poder adquisitivo de los trabajadores que reclaman el aumento. Siempre hay una reducción del poder adquisitivo. Y siempre en los trabajadores más que en los empresarios, porque el empresario puede regular el precio. Bien. Los industriales ven reducidos sus beneficios y aumentan el precio. Para que puedan mantenerse, el gobierno aumenta la oferta de dinero, más inflación, emite moneda, más inflación. Prefiere inflación a recesión, porque inflación con recesión es el peor de los estados, digamos. Generalmente se prefiere un aumento de los precios, pero con empleo. Esto ocurre en el proceso de crecimiento de la economía, cuando un país está en crecimiento. Plantea la rigidez estructural de la producción como el origen de las presiones que desencadenan la inflación, que luego es ratificada por el gobierno. Caso de una industria que usted tiene para producir determinada cantidad, pero la demanda es mayor, el precio se incrementa hasta que usted no equilibra con mayor producción, va desencadenando inflación. Y eso lo ratifica el gobierno cuando el gobierno genera mayor emisión monetaria para tratar de que, si bien implica un aumento de precios, no se pierdan los puestos de trabajo. El tipo de inflación monetaria. Juan Manuel habló bastante de la inflación monetaria, pero vamos a repasar. Las teorías monetarias explican el aumento de los precios por el aumento en la cantidad de dinero de la sociedad, un incremento en la oferta monetaria. En un caso de hiperinflación, vamos a encontrarnos con un importante déficit fiscal que conduce al abandono de la moneda nacional, lo que le llamamos huida del dinero, porque nos vamos hacia el dólar, hacia la divisa generalmente. ¿Qué ocurre con las finanzas inflacionarias? La demanda de dinero depende en forma inversa de la tasa de inflación. Al ser más alta, los agentes económicos se desprenden más rápidamente de la moneda nacional, el Estado gasta por encima de sus ingresos tributarios, se financia con más emisión, esa emisión se traslada al sector privado y los agentes económicos se encuentran con más dinero que el que desean tener, aunque se gasta en el mercado de bienes. Bien. Para el caso que se pueda financiar con una tasa de inflación baja, se puede lograr un equilibrio inflacionario. Con una tasa de inflación baja se puede lograr un cierto nivel de equilibrio y se puede manejar la cantidad de dinero, o sea, la demanda de dinero, como vimos en la última clase. Qué importante que es la demanda de dinero también en la tasa de interés y en todos los otros aspectos financieros, y cómo después llega o se transmite toda esta situación al consumidor. Si la tasa de inflación es alta, la cantidad de dinero que desea la gente es baja. Si la tasa de inflación es baja, la cantidad que se busca tener es alta, y al revés, si la tasa de inflación es alta, se busca tener menor cantidad de dinero, menor demanda de dinero. Acá entra en juego la credibilidad en el gobierno, y lo que siempre decíamos, la credibilidad en la fortaleza de nuestra moneda. Las políticas que buscan generar la estabilidad de precios las podemos resumir en planes de estabilización. Los planes de estabilización son un conjunto de medidas de política económica que buscan como finalidad disminuir la inflación. Y tenemos acá dos teorías, los ortodoxos y los heterodoxos. Los ortodoxos son los monetaristas, son los que propugnan las teorías monetaristas, proponen
la cantidad de dinero como instrumento de estabilización, principalmente en el ajuste fiscal. Porque, a ver, ¿qué es lo que le va a interesar a la gente? Que el plan sea creíble, no simplemente que se presente un plan. La credibilidad. Siempre, cuando hablamos de teorías monetarias, es importante que la sociedad crea en la moneda. Y se busca a través de manejo de la oferta monetaria, en una palabra, con la tasa de encaje y la tasa de interés, buscan ¿qué cosa? Mantener la estabilidad económica. Planes ortodoxos manejan el ajuste fiscal, lo que le llamamos también el ajuste fiscal. Y los heterodoxos son las teorías no monetarias que establecen que hay presiones en la parte real que lleva a un aumento de precios. Los estructuralistas hablan de lo que dijimos, la rigidez de la oferta. Cuando la oferta es rígida, nosotros no podemos modificarla, los precios aumentan por la demanda, porque la demanda se mantiene, entonces solamente se logra el nuevo equilibrio con un aumento de precios. Entonces, la inflación de los costos, la presión del sector laboral, la desindexación de los salarios, porque recuerden que los salarios se relacionan con las paritarias que realizan los gremios y por ende no pueden ser modificados en menor por las partes. Sí pueden las partes acordar sueldos mayores. Implican la desindexación salarial, es decir, un manejo más libre de los salarios, y manejan el tipo de cambio, las teorías heterodoxas. Son distintas políticas de estabilización antiinflacionaria. La política fiscal incluye recorte de gasto público y la política monetaria controla la oferta de dinero y la tasa de interés y las reservas financieras, la tasa de encaje. Tasa de interés, oferta de dinero, tasa de interés, tasa de encaje, que se relaciona con las reservas financieras. La oferta de bienes y servicios es lo que ayuda a incentivar el ahorro y la inversión, aplicando nuevas tecnologías que busca mejorar la gestión y la productividad, para reducir la intervención del Estado mediante la disminución de la actividad regulatoria. Es decir, están las dos teorías, lo que se busca es que si es necesario que intervenga más el Estado o si es necesario que el Estado intervenga menos y deje que los mercados se equilibren. Entonces, si los mercados se equilibren y se trate de llegar a ¿qué? Al ahorro y la inversión. Y ahora con las nuevas tecnologías aún más, porque la inversión en nuevas tecnologías siempre nos ayuda a ser más eficientes y por ende generar más beneficios. El control de sueldo y de salarios, el control de los precios y del tipo de cambio, porque permite la importación de productos para incentivar la producción nacional. Si nuestra materia prima es importada y necesitamos producir, vamos a tener que comprar afuera y para eso vamos a tener que pagar en divisas y si el tipo de cambio no se maneja, los precios van a aumentar. ¿Qué pasa mientras con el desempleo? El desempleo ocurre cuando la oferta de trabajo, ubiquémonos ahora no en un mercado de dinero, sino en un mercado de trabajo, la oferta de trabajo supera la demanda de trabajo, por eso hay desempleo. Tipos. Distintos tipos de desempleo. El friccional es aquel por ajuste del mercado de trabajo. Es decir, ¿hay algún cambio, por ejemplo, en el mercado de trabajo? Algún cambio, puede ser de tecnología, puede ser un cambio en las herramientas o las capacidades que necesita el mercado de trabajo de su gente. Entonces se generan nuevos puestos de trabajo. Pero es una cuestión transitoria. ¿Transitoria por qué? Porque se puede equilibrar, se puede capacitar para las nuevas puestos de trabajo y de esa manera adaptarse. Pero mientras tanto hay desempleo porque no cumple con los requisitos que se buscan.
pero también el desempleo puede ser estructural. Aquí ya hay un desajuste entre la calificación requerida por las empresas y la calificación de los trabajadores, pero de forma más permanente. Acá tenemos, pero más educación y capacitación. Acá hablamos de una cuestión más suave, más light, más transitoria. Acá esto se hace más importante. Necesitamos educación y capacitación, una formación diferente. Necesitamos, a lo mejor tenemos muchos abogados y necesitamos más ingenieros. Entonces vamos a tener que ir reconvirtiendo o aprendiendo otras habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías para poder ejercer la profesión. Ambos tipos de desempleo, el friccional y el estructural, integran la tasa de desempleo, que es el mínimo que enfrenta la economía aún en periodos de crecimiento. Siempre hay un mínimo de desempleo. El desempleo transitorio como el friccional es normal, porque va evolucionando. Y el estructural, también ambos integran lo que se llama la tasa natural de desempleo. Pero hay otro tipo de desempleo que es el cíclico, que depende de cómo va marchando la economía. Si la economía está en un ciclo de expansión o está en un ciclo de contracción. Si se expande, aumenta el PBI y va a disminuir el desempleo. Pero si la economía se contrae, disminuye el PBI, disminuye la producción y disminuye el empleo, o sea, aumenta el desempleo. ¿Cómo se relaciona la inflación con el desempleo? En realidad, Friedman, el economista, relacionó en forma empírica la tasa de inflación con la tasa de desempleo. No hay un razonamiento matemático, se observa empíricamente que ocurre de esta manera. Y se observa que son inversamente proporcionales. Si aumenta la tasa de inflación, disminuye la tasa de desempleo. Veamos. Si nosotros graficamos tasa de inflación en función de tasa de desempleo, a nivel de inflación alta la tasa de desempleo es baja, a niveles de inflación baja la tasa de desempleo es alta. Y esto es una observación. Entonces nosotros sabemos que si hay inflación, aumenta el empleo. ¿Por qué? Porque disminuye el desempleo. Políticas económicas expansivas disminuyen el empleo con aumento de precios e inflación. Los gobiernos se encuentran en la necesidad de elegir entre empleo e inflación. Entonces, esta decisión es importante al momento de generar las políticas macroeconómicas, porque son dos cuestiones que van inversamente proporcionales. Volvemos a dejar de contar. Hasta ahí hemos desarrollado el tema de inflación. Ustedes recuerden estudiar bien cómo definen la inflación. En cualquier bibliografía la encuentran, pero vayan analizando cómo se definen, estudien los indicadores de la inflación, cómo se mide, la clasificación, los distintos tipos de inflación, desde su intensidad, si se quiere denominar así, hasta si es una inflación de costos, si es una inflación según sus causas, qué tipo de inflación tienen las distintas causas que generan la inflación, y además estudiar bien los efectos. Y recuerden que ¿por qué se la considera también un impuesto encubierto? Por el efecto fiscal. No solo el efecto de la pérdida de poder adquisitivo a las personas, sino el efecto fiscal. ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran que vuelva a repetir? No, profe, todo claro. Me alegro, Ciro. Me alegro que les haya quedado claro. Con esto estamos terminando la clase de hoy. Y en la próxima clase vamos a hacer repaso. Yo les voy a subir enseguida estas clases, así las tienen completas. El próximo lunes tenemos
una parte general donde vamos de alguna manera a interrelacionar todos los bloques de macroeconomía. Luego podemos hacer un repaso. Piensen qué temas quieren ustedes que nosotros volvamos a explicar. Así nos hacen las preguntas entre lunes y martes. Que tengan una buena semana.